Y así puestos de pies, hermanos, busquen sus Biblias en Efesios. Estamos terminando con este libro. Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20. La tercera parte de que somos soldados en medio de una guerra. Y aquí habla la importancia de la oración. En el versículo 18 dice así. Bueno, déjame comenzar con el 17, aunque vamos a enfocar en 18. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y hoy vamos a hablar de la guerra en que nosotros encontramos. Somos nosotros, hermanos, soldados, guerreros, que Dios nos llamó para pelear. Dios ha provisto, hermanos, su armadura. Y Él espera de nosotros. Él espera de nosotros que la habremos vestido de toda esa armadura. Por eso dice en muchos lugares, en 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y también versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Vemos la importancia de no escoger ciertas partes de la armadura de Dios, sino toda la armadura de Dios. No es como un menú que tú escoges lo que tú quieres, o una lista en un catálogo que tú escoges lo que tú quieres. Y no es así. Dios dijo, aquí está mi armadura, póntela por completo, toda la armadura. Lo vemos entonces también que necesitamos ahora, aunque la armadura es necesario para la batalla, necesitamos energía para pelear. A veces, hermanos, no es las armas que uno tiene, ni los instrumentos o herramientas, es el cansancio. A veces uno ya está exhausto, uno ya no puede seguir adelante. Entonces vemos ahí que necesitamos energía, y la oración es la fuente de energía para nosotros, hermanos. Los soldados del Señor, somos soldados, necesitamos orar. Y la oración, aparte que es la fuente, hermanos, también es lo que necesitamos para poder preservar, o más bien perseverar en la guerra espiritual en que nos hallamos. Déjeme compartir, me vino a la mente, no pensaba compartirlo, estaba cantando y me vino a la mente, cuando estábamos cantando Dilo a Cristo. Y yo me acuerdo un survey, como dice, una encuesta que hicieron hace unos 15 años, George Barna. Y él hace muchas encuestas en cuestión de cosas espirituales, la iglesia. Y también nuestra convención hizo una similar y salió casi igual. La mayoría de los pastores que fueron entrevistados, o no entrevistados, pero en el survey que llenaron los formularios, la mayoría de los pastores oran un promedio de 2 minutos por día. Yo creo que es peor ahora, era hace 10, 15 años. La mayoría de los pastores están orando 2 minutos por día. Quiere decir que algunos oran nada. Yo me acuerdo hace 6 años fui a una conferencia de pastores en Chicago. Y escuché el testimonio de un pastor confesando. Se arrepintió y confesó a su iglesia que en los 20 años más o menos, ese pastor estaba en McLean, Virginia, fuera de Washington. Una iglesia fuerte,
No estamos hablando de iglesias de 100, 200. Yo creo que eran más de 800, 1000 miembros. 800 hasta 1000. Y que ese pastor dijo, en todos sus años de su pastorado, me viene el número 18 años, yo creo que era más. Él nunca ha orado por su iglesia. Nunca. El único tiempo que oraba en público, pero él nunca oró en su vida privada. Nunca. Y era un pastor. Para que tengan una idea de la escasez de oración. Esa misma encuesta de George Barna hizo que los pastores oran 2 minutos. La mayoría de los cristianos oran menos de 30 segundos por día. Porque unos oran 5 minutos, después una semana y no oran, y después pasa 3 días, oran 5 minutos, y sale un promedio de 30 segundos, menos de 1 minuto por día. Los evangélicos oran. Y antes que tú dices, ¿cómo? Mira tu propia vida. ¿Has orado hoy? ¿Has orado ayer? ¿Has orado esta semana? Yo atrevo a decir que hay hermanos aquí que no han orado toda la semana, desde el domingo hasta hoy, otro domingo. Y nosotros podemos ver resultados. Una iglesia anémica, una iglesia débil, una iglesia que no conoce doctrina, hermanos que no se comprometen, una iglesia que ya ha perdido su sabor, ya no es salada, ya no es luz. Ya las iglesias, muchas de ellas, en vez de representar a Cristo en el mundo, en vez de influenciar el mundo para Cristo, son influenciados por el mundo. Y yo, como digo, A.W. Tozer, él murió en 61 o 63, pero los 60. Y en los 50 él escribió un libro en la búsqueda de la santidad. Y él dijo, si el Espíritu Santo fuese quitado de todas las iglesias, todas, 95% seguirían como nada. Ni se darían cuenta. Es como Sansón, que no se dio cuenta que le cortó el pelo. ¿Por qué? Porque mucho de lo que hacemos está basado en nosotros, en programas, en la denominación, en nuestra astucia. Por eso hay iglesias que son como teatros, iglesias que son más como clínicas de cómo mejorar esto, mejorar otro. Pero pocas iglesias de veras se están exponiendo a las escrituras como se debe y dependiendo del Espíritu Santo. Hay pastores muy capacitados, con doctorados, pero confían en sus estudios, no en el Espíritu Santo. Y él dijo eso en los 50. Estamos hablando de casi 70 años para atrás. Y lo que él dijo 70 años para atrás, en los 1950, ¿cuánto más es hoy esto? Si el Espíritu Santo fuera quitado de nuestra iglesia, ¿seguiríamos como siempre? El pastor predicando, confiando en su capacidad. Y nosotros confiando en nuestras emociones. Y confiando en proyectores y cosas modernas. Y confiando en nuestra organización. Pero ¿qué tanto dependemos del Espíritu Santo? Y una iglesia que no depende del Espíritu Santo es nada más que un reflejo de sus miembros que no depende del Espíritu Santo. Entonces, por eso este pasaje es tan importante. Ya estamos terminando con el libro. Semana próxima tenemos un resumen, salutaciones de Pablo a la gente y un resumen de todo lo que estudiamos en estos 6 capítulos. Pero por hoy vamos a ver que somos soldados en medio de la guerra y Dios nos ha dado una arma poderosa que es la oración. Y tú puedes contar con la armadura, pero si no estás orando, vas a perder tu energía y la armadura no te va a servir. Veamos entonces primero en el versículo 18, dice, y quiero que observen esa palabra que se repite muchas veces en un solo versículo. 6:18, orando en todo, primera vez, tiempo, con toda oración, segunda vez, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, tercera vez, y súplica por todos los santos, 4 veces en un versículo. ¿Qué quiere decir eso?
Y vamos a ver. Primero, la oración es la expresión, nunca olvida de eso, de una comunión constante e íntima con Dios. Tú puedes bla, 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 todo lo que tú amas a Dios. Y tu oración es muy escaso. Tú de veras no amas al Señor. No te engañes y no te mientes a ti mismo. Usted mira a un joven que quiere una joven. Y siempre están hablando, están juntos y quieren estar juntos. Usted mira cuando hay amor entre dos personas y ellos hablan y hablan. ¿Cómo dices tú que tú amas a Dios pero no tienes tiempo para hablar con Él? Porque francamente tú no amas a Dios. No hay otra manera de ponerlo. Tú no amas como debes al Señor. Tu vida de oración. Tu oración es un reflejo. En inglés la palabra es un gauge, es una medida. Por ejemplo, si usted tiene mucha gasolina en tu carro, ahí va a estar en F, full. Si tú tienes más o menos, ahí va a estar 3/4 o la mitad. Y cuando está con puro humo, si sabe que va a parar el carro en cualquier momento, es porque está en la E y está en el rojo, peor que la E. Es cuestión de tiempo, es cuando tu corazón comienza una gasolina. Y más si está en el puente esperando para regresar. Yo diría, fuiste tonto en no llenar tu tanque antes de irte, sabiendo que se tarda, ¿verdad? Y cuanto más tontos somos, ir a la batalla sin energía. Es muy importante entender eso. Y por eso ustedes pueden ver aquí, en todo tiempo, como dice en versículo 18. Dice, orando en todo tiempo. ¿Cómo puedo yo orar con alguien a quien yo no tengo comunión? O, ¿cómo puedo tener yo comunión con alguien con quien yo no estoy orando, hablando de Dios? Saben, a Isaías, ahí está en su nota, no hay que buscarla en su Biblia, pero dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Piensa de un muchacho enamorado de un muchacho o viceversa. Siempre está pensando en él o en ella. Todo el tiempo está pensando en este novio. Yo quiero verlo, la extraño, yo le extraño. O así de donde está con nuestro Señor. Yo no exagero cuando digo que la Biblia dice que debemos de siempre estar pensando en Él y tener comunión con Él. Siempre. Dice, es difícil. No, en tus propias fuerzas es más que difícil, es imposible. Pero en el Espíritu Santo tú puedes. Todo es posible con Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo no puedo tener comunión con Él? ¿Cómo tú vas a vivir 5 minutos sin pensar en Él? Algunos van media hora, 1 hora, 2 horas, todo un día sin pensar en Él. Y si tú puedes ir todo un día sin pensar en tu Señor, yo tengo que dudar de tu salvación. Entonces aquí dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Los pensamientos tienen que perseverar. No es fácil siempre. Tú tienes que tener control de tu mente. Muchas veces pensamos en otras cosas. Ahora mira aquí en capítulo 6 otra vez, en versículo 18. Orando en todo tiempo. ¿Cómo puedes tú orar en todo tiempo sin pensar en el Señor en todo tiempo? Que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, orad sin cesar. Ahora, yo no estoy diciendo vas a andar inclinado todo el día o manejar tu carro con los ojos cerrados. Ahora, yo entiendo que no se puede. No está diciendo él eso. Porque Pablo también predicaba, él trabajaba, hacía carpas, tiendas, él vendía, él trabajaba. Él siempre en su corazón tenía comunión con Dios y hablaba con Dios. Sin duda, él a veces tenía necesidad de alguna piel para hacer una tienda. Y él oró, Señor, por favor, ayúdame a conseguir ese tipo de piel para ese tipo de carpa. Porque mi cliente quiere comprar ese tipo. Y él puso su negocio en la mano del Señor. Puso su ministerio en la mano del Señor. Siempre hablando con el Señor. Y muchas veces nosotros
Tomamos decisiones y después oramos por la bendición, en vez de primero buscar el rostro del Señor y ver qué es lo que Él quiere que hagamos. Hablo por experiencia, hermanos. Yo me he adelantado, me he precipitado, he adelantado a mi Señor. Y después vuelve la palabra en Amós. Podrán dos andar juntos si no estuvieran de acuerdo. Cuando tú andas con alguien, tú platicas con esa persona. Si supuestamente tú andas con Cristo, debes de platicar con Él. Pero oración, hermanos, también es una expresión de comunión. A veces la Biblia dice, tenemos que estar solas en nuestro closet con Él, aposento, donde tú quieras. Tienes que buscar un tiempo a solas con el Señor todos los días. Yo batallé con muchos años por eso, porque Dios me ha dado la victoria en esa área. Pero voy a decir una cosa. Aunque ya tengo años orando en las mañanas, ¿no cree que algunas veces me da ganas de quedarme en la cama y no salir para orar? Tú dirás que estoy ocupado. Levántate más temprano. Muy sencillo. Si tú tienes que estar a las 8 de trabajo, es imposible que vas a levantar a las 7, orar, listarte y llegar a las 8 de trabajo. Tú no vas a orar. Si quieres dedicar tiempo al Señor, levántate a las 6. Ponte a orar, lee la palabra. Ahora lístate para el trabajo y llegas a las 8. Pero nosotros muchas veces no pensamos así. Somos a veces soldados muy negligentes en la guerra y andamos débiles. Si tú miras tu vida, yo te garantizo, hermano. Estoy hablando aquí con la mayoría de ustedes. Usted batalla en la oración. Siempre sus justificaciones. Estoy ocupado, estoy ocupado. Y cuando oran son oraciones médicas de 1 minuto o 2. Hello, goodbye. Y no me diga, yo oro por mis alimentos. Eso no vale. Está hablando de oración. Un tiempo dedicado a Él. Para Él. Tu cita cotidiana con Él. Y tú en la mañana lo esperarás. Y estarás delante de Él y esperarás hasta que Él te hable. ¿Qué es lo que debe de hacer? Y a veces no te va a decir. Te da la fuerza porque tú nunca sabes lo que te espera. Tú nunca sabes en un día. Vemos entonces, la oración es la expresión de una comunión íntima y constante con Dios. Muchos de nosotros, nuestra relación con Dios es como una montaña rusa, un roller coaster, para arriba, para abajo. No, hermanos. Tú tienes que orar en las buenas y en las malas. Cuando está arriba, cuando está abajo. La oración no tiene nada que ver con tus sentimientos. Es que yo no lo siento. Echa a la basura tus sentimientos. Haz lo que es correcto. Ese es el problema hoy en día. Gente hasta votan por políticos por cómo se sienten. Toma decisiones como se sienten. Y mira lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Tú no hagas lo que te sientes. Haga lo que tienes que hacer. Es que no siento. ¿Qué dice la Biblia? Orar sin cesar. Sí, ponte a orar. ¿Qué dice la Biblia? Hay que orar y perseverar en eso. Hazlo. No es como te sientes. Tú tienes que perseverar en tu mente para pensar en Él. No viene naturalmente. Es algo del Espíritu. Tienes que acercarte al Espíritu. Porque tú y yo, nosotros, en nuestras habilidades naturales, nunca buscaríamos al Señor. El segundo punto que vemos aquí, Él dice en versículo 18, con toda oración y súplica en el Espíritu. La verdadera oración se hace siempre en el Espíritu. Dice, pues ese es sentido común, ese es obvio. No es común y no es obvio. O no estaría en la Biblia. Tú puedes orar y no orar en el Espíritu y engañarte. Porque tus emociones y tu corazón te va a engañar. Por eso nos dio su Espíritu para enseñarnos y hablarnos. Muchas oraciones se han hecho. Yo soy culpable en mi propia vida de haber orado por necesidad, por obligación, por cumplir. Pero de veras no porque yo amo y quería estar con mi Señor. No me digas que tú siempre oras en el Espíritu. Ojalá que hay alguno aquí que podría hacer eso. Pero si fuera tan común, ¿por qué encontramos en la Biblia?
para orar en el Espíritu. Y aquí está en el 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hay que andar en el Espíritu. Hay que orar en el Espíritu. Hay que leer la Biblia en el Espíritu. Pero muchas veces nosotros hacemos todo en nuestras fuerzas. Y a veces hacemos de malas ganas. La Biblia dice para ofrendar, ¿verdad? Según lo que uno propone en su corazón, para dar, no por necesidad. Es lo mismo. Dios ama al dador alegre, Dios ama al orador alegre. Todo lo que tú haces debe hacerlo de corazón para el Señor. No nada más el dinero. Tus oraciones también tienen que ser de corazón. Y muchas veces en un tiempo que oramos de corazón, cuando encontramos entre la espada y la pared, porque nos metimos en un lío, y ahora se decía, oh Señor, ayuda, y nos saca del lío y volvemos a lo mismo mugrero. Y eso es muchas veces la historia de muchas vidas aquí. El Señor te saca de un apuro, y estás contento y oraste, y ahora tú vuelves en otro apuro, otro lío. Y tú ores, Señor, sácame, y Él te vuelve a bendecir, pero eres terco y vuelve a lo mismo. ¿Cree que me equivoco? Lee el libro de Jueces. Esa es la historia de Jueces. El pueblo de Dios se desviaba y Dios enviaba al enemigo para hacerle sufrir. Y después oraban y Dios les enviaba un juez para rescatarlos. Y estaban bien por un rato y volvía a lo mismo. Montaña Rusia. Sube y baja. El libro de Jueces. Aparte que está hablando de Israel, está hablando de la vida de un carnal que no sigue al Señor con todo su corazón y en la mayoría del pueblo cristiano hoy. Lo que está pasando es muy triste, pero es la verdad. Entonces Pablo aquí está diciendo para orar en el Espíritu. No es nada más hablar en lengua, nada que ver con eso. Y no es puras lágrimas. Ay, hermano, tú puedes llorar mirando una película, una novela. Hasta yo he llorado viendo ciertas películas que te hacen llorar. No quiere decir que el Espíritu Santo tuvo algo que ver con la película. Hay películas buenas, hay novelas ya no son tan buenas, las antiguas son mejores, pero el hecho es, tú puedes llorar viendo una novela. ¿Me va a decir que la novela es igual que el Espíritu Santo? No, hay hermanos más llorones que otros. No quiere decir que son más espirituales, son más llorones. Eso es todo. Pero eso no es en el espíritu, es en la emoción. Y el corazón nos engaña. Y el que confía en su propio corazón, que dice la Biblia, es un necio. Entonces, eso está en Proverbios. Pero veamos entonces, la verdadera oración se hace siempre en el espíritu. Dios solo escucha las oraciones, hermanos. ¿Ok? Que se le presentan a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está apoyando tu oración, ni el Padre te va a escuchar, ni Cristo te va a escuchar. Por eso es tan importante orar en el Espíritu. ¿Ok? Dice, pues, ¿dónde dice eso? Mira conmigo dos lugares. Primero, vamos a Romanos 8. Romanos capítulo 8. ¿Qué dice? Bueno, vamos a versículos 26 y 27. Y dice así. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu está con nosotros. Dios envió su Espíritu en nuestros corazones. Entonces, dice aquí, pero el Espíritu mismo, versículo 26. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él habla a Dios en un lenguaje que solo Dios puede entender. Él conoce tu corazón y Él va a explicar, Él intercede por ti al Padre. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Si tú vas a hacer una oración tonta, el Espíritu Santo no va a interceder por ti. Un ejemplo. Tú tienes un novio o una novia inconversa o inconverso. Ay, Señor, si es tu voluntad, yo quiero casarme. Pero muéstrame tu voluntad. Él nunca te va a contestar porque ya te mostró en la palabra. No os unáis
en yugo desigual con los incrédulos. O más, si tú eres un gay y tú dices que eres cristiano, ay Señor, yo amo mucho a este hombre, quiero casarme con él, ¿qué dices? Por favor. Y tú te ríes, es absurdo, pero hay cristianos así. ¿Ok? Cosas que tú y yo creemos que es absurdo, está pasando quién sabe cuántas veces. Por eso la iglesia está como está. Cuando pastores mismos casan a los gays, pues Dios ama a los gays. Pues eso no es justificación para casarlos. La Biblia es muy clara. ¿Okay? Y cosas así, tonterías. ¿Tú crees que el Espíritu Santo va a orar a tu favor? Queda callado, tú estás hablando al aire, Dios no te escucha. Y después hay otro lugar. Usted mira Filipenses, en capítulo 1. Es el libro después de Efesios. En Filipenses capítulo 1. Y mira lo que dice en versículo 19. Pablo está en la cárcel, está pidiendo oración. Está en la cárcel. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El Espíritu trabaja con nuestras oraciones. Pero ¿qué pasa si no hago caso a la palabra? Tu oración es repulsiva. Es repulsiva. Es abominable delante de Dios. Y mira conmigo en Proverbios para que vean. En Proverbios capítulo 28, versículo 9. En capítulo 28, versículo 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Déjame darles un ejemplo. Escúchame bien. Digamos que tú quieres presentar un plato, una comida, y tú cocinaste algo hermoso, un banquete para alguien. Una persona que tú de veras aprecias mucho. Y después que vas a presentar ese plato, ¿quién sabe lo que es? Buena comida. Hay una cucaracha caminando en el plato. A ver si tú quieres comer esa comida. Eso es lo que es tu oración cuando no hace caso a la palabra de Dios. Está ofreciéndole algo con el mugrero de tu pecado. Aquí está, Señor. ¿Tú crees que acepta tu oración? ¿Qué dice la Biblia? El que aparta su oído para no oír la ley, la Biblia, su oración también es que abominable. Si muchas veces nadie escucha eso ya, nadie habla de eso. Otra vez hablan, pero son muy pocos. Pero es bíblico. Y yo no voy a desviarme de decirle la verdad, porque soy capaz de ofenderlos. O suena muy crudo, muy feo. Pues déjame decir algo. Oraciones de labios desobedientes es más fea que cualquier palabra que yo pudiera usar aquí en este púlpito. Porque obviamente no conoces la santidad de tu Dios y quién es Él. Es obvio. O no viviría como vives. Y menos abriría tu boca orando sabiendo que tú vives en desobediencia. Vemos, la verdadera oración se hace siempre en el Espíritu Santo. Y recuerdo cómo comenzó él. En versículo 17. 6:17 de Filipenses, de Efesios. Dice, y tomando el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tú quieres usar su palabra, más vale que tú hagas caso a la palabra o tu oración no sirve. ¿Entiende? Es muy importante eso. Ahora, él sigue en el versículo 18. ¿Sabes por qué él habla así? Yo tengo que exponerlo así. Porque acuérdense, estamos en una guerra. Y el diablo no quiere que tú ores. Y si tú vas a orar, que sean oraciones abominables, a él no le importa. Pero oraciones puras, sinceras, en el Espíritu, él no quiere eso. Porque esa es la derrota de él y la victoria tuya. Lo vemos ahora entonces en número 3, el tercer punto. Dice aquí en el versículo 18. Mira que le dice. Y velando en ello con toda perseverancia. Otra vez, toda perseverancia. ¿Cómo velando?
Bueno, primeramente, hermanos, es muy importante eso, que la verdadera oración de un guerrero piadoso es una oración perseverante. Eso quiere decir que uno ore continuamente, no cuando nada más le da la gana de orar. Y uno también cuando ore con todo su corazón, a veces el Señor te dice, ya no pide más, no te lo voy a dar. Cristo oró fervientemente 3 veces, quita de mí esa copa, Padre, pero no mi voluntad, sino la tuya. Él oró sinceramente y fue a la cruz, aceptó. Porque nosotros pensamos que si oro con toda perseverancia, Dios siempre me va a dar lo que pido. No, hermanos, esa es mentira del diablo, para que tú te frustras cuando Él no te lo da. Pablo oró 3 veces que le quitaron un demonio. Cristo quería que se quitara la cruz. Pablo que quita ese demonio que le seguía por todas partes. Y le abofetaba, dice la Biblia. Él oró 3 veces. ¿Y qué dijo el Señor? En 2 Corintios 12, bástate mi gracia. Pero no lo quitó. Cuando el pueblo, Moisés, un hombre de Dios, oró que le quitara las serpientes ardientes, Dios le quitó la muerte si ellos pusieran la mirada en la asta con la serpiente. Pero no quitó las serpientes. Siguieron orando, siguieron mordiendo a la gente. Y Moisés oró que le quitara las serpientes. Ahí está el número 21. Entonces, no creas que todo que tú pides, Señor, te lo va a dar. Él siempre contesta en 3 veces, 3 maneras. Sí, no o después. Nunca tal vez con Él. El problema es que somos unos consentidos, no nos gusta escuchar no. Estamos orando, Señor, quítame esa cruz. Y Dios, no lo quité de Cristo, no lo voy a quitar de ti. Tú cárgala y sígueme. Muchas veces pedimos, quítame eso, quítame el otro. Déjeme decirles, algunos de ustedes van a quedar enfermos todas sus vidas. Esa es tu cruz, cárgala y cárgala con gozo. Algunos de ustedes van a vivir pobres. Acepta tu cruz y acéptalo con gozo. Algunos de ustedes van a tener problemas tal vez que no esperaban en el trabajo. Es tu cruz, cárgalo, brilla tu luz allá. Esas mentiras que enseñan algunos que todo lo que tú quieres Dios te hará. No. Él quiere que tú estés de acuerdo con Él por medio de su Espíritu. Él te va guiando para que tus oraciones, no para que tú saques de Dios todo lo que tú quieres, no para que Él cumpla con tu voluntad, sino para que tú cumples con su voluntad. Y no siempre su voluntad es alegre y dulce, porque a veces su voluntad es dura. Y a veces ni es tu culpa, nada más no era culpa de Cristo, la cruz era mi culpa. Y cada vez que tú cargas tu cruz, acuérdate, es culpa de otro. Así como Cristo cargó la cruz de otro, que era tuya, carga tú la cruz de otros también. Deja de ser un quejón, siempre murmurando y quejando de este, del otro, de esta. Ya, hace todo sin murmuraciones, dice la Biblia. ¿Qué hacemos? Murmuramos, nos quejamos. Un soldado no puede estar quejando, tiene que estar peleando. Cuando tú tenías la armadura puesta, ahora tienes que pelear. Entonces vemos aquí también que un soldado debe estar siempre alerta, incluso en la oración. ¿No es interesante eso? Usted mire, usted cree que estoy orando, todo irá bien. Hay que saber cómo orar. Hay que estar alerta en la oración. Hay que velar en la oración. La oración en sí misma no es velar. Ese es el yelmo de la salvación, es la cabeza que Dios te ha dado, el coco que Dios te ha dado, úsalo. Ahora ponte a orar. Por eso habla del yelmo de la salvación, y pues la espada del Espíritu, y ahora habla de la oración. ¿Y qué dice? Y velando en ello, ¿en qué? En la oración. Yo pensé que la oración era mi vigilancia, estaba velando. No, tú puedes orar. Y el diablo se puede meter contigo aún en la oración. Dios te ha dado una cabeza. Por eso es necesario amarle con toda tu mente también. Úsala.
Usa la mente que Dios te ha dado. No confunde tus emociones y tus sentimientos. Calcula bien los gastos, dijo Cristo. ¿Cómo vas a calcular? ¿Con el corazón? No, con la mente. El corazón decide, quiero seguir a Dios. La mente me hace ver qué me va a costar y cómo lo hago. ¿Ok? Entonces, quiero mostrar un ejemplo con Nehemías. Busca el libro de Nehemías en capítulo 4. Nehemías fue enviado por Dios para levantar el muro. ¿El muro de qué? Pues el muro de Jerusalén. Y cuando Nehemías comenzó a levantar el muro, algo pasó. No sé si recuerdan. Pero ¿qué pasó? Hermanos, lo que pasó es que había enemigos. Muchos enemigos. Pero mira cómo el enemigo era Satanás detrás de todo eso. Empezamos con versículo 7, en capítulo 4. Y mira lo que dice. 7, versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que eran los filisteos, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho, se enojaron, se pusieron rojos de enojo. Y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Ahora mire el versículo 9, aprende de aquí, de este hombre, Nehemías, lo que él hizo, guió el pueblo. Entonces, que a la luz de todos esos enemigos, y nosotros también somos soldados, tenemos una armadura. Entonces, oramos a nuestro Dios, pero fijan ustedes, no hay un punto, es una coma. Oraron, y por casa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ellos nada más oraron y velaron. Usted también, mi hermano. Si usted batalla, por ejemplo, con la pornografía y tú estás orando, Señor, ayúdame, pues no te metas en esas páginas. Eso es un ejemplo. Y si tú batallas mucho con tu lengua y hablas mucho, más de lo que debes, tú pones a orar y tú sigues abriendo tu lengua, pues entonces hay que velar. Piensa antes de hablar, no habla antes de pensar. Hay muchas cosas prácticas que podemos hacer. Orar y velar van juntos. Pero no más orar no es velar. Es una parte, pero hay que velar, hay que usar la cabeza. Veamos aquí entonces, hermanos, lo que nos enseña la Biblia. Y después viene, ese enemigo era increíble. Y usted sigue leyendo aquí en Nehemías 4, versículo 10, y dijo Judá, los judíos que vivían allí estaban hablando. Mire qué dice en versículo 10. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Había desánimo dentro del pueblo. Pero mira ahora. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Tenía miedo los de afuera, el enemigo. Entonces, usted ve que una cosa tras otra. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? El enemigo nos ataca. Alguien dice una palabra negativa. La gente habla mal. Fue una persona o dos. La gente, por favor. Y así es. ¿Sabe qué, hermanos? Si yo aventaría la toalla cada vez que oigo cosas de mí, ya no hubiera estado aquí. Ya tengo 39 años casi. Ni duraría, yo creo, 9 meses aquí. Eso siempre ha sido mi historia, mi vida. Hablan de mí. Yo le puedo decir, soy dictador, yo no amo,
y yo soy muy duro, yo no soy compasivo, y yo tengo mis ovejas como esclavitas, esos de los caballos para que no miran. Tú no sabes todo lo que hablan de aquí. ¿Y sabe qué? Pues yo oro y confío en mi Señor. Digo, Señor, tú me pusiste aquí, si tú quieres tú me lo quitas. Yo no me voy a preocupar por eso. Y hay otras cosas, yo no digo todo porque no tengo tiempo para decir todo lo que dicen. Muchos de ustedes ya saben. Pero el hecho es, así hablaban de Nehemías, así hablaron de Cristo, así hablaban de Pablo, así hablaban de Moisés. Es muy fácil hablar de un líder. Es otra cosa ser un líder. Entonces, quiero que entiendan la verdadera oración, hermanos. Un soldado, ustedes somos todos soldados, debemos estar siempre alerta. Incluso en la oración. Y la perseverancia en la oración no es fácil. No es fácil, pero es esencial. La Biblia dice para perseverar en la oración. Aquí dice en versículo 8 a 18, regresando a Efesios 6. Y velando en ello con toda perseverancia. Y déjenme decirles algo. Yo soy un pastor, yo no soy un super cristiano. Yo batallo como ustedes. Y le voy a decir la cosa más difícil para mí en mi vida. Hay dos cosas. Uno es la oración, otra es estar quietos y esperar y saber que Él es Dios. La perseverancia en orar para eso es una lucha. A veces no quiero orar y tengo que obligarme a agacharme en mi oficina, a inclinarme y orar en las mañanas. Y otras cosas es esperar. El Señor siempre, a mí, ay Señor, hay que esperar por eso, hay que esperar por el otro, siempre estoy esperando por algo. Pero ¿sabe qué? Dios nos bendice, pero es difícil estar quieto. Bueno, ustedes tienen mucha ansia, es como que tienen hormigas en los pantalones y no pueden estar quietos. Pídele al Señor que les ayude, porque esa es marca de inmadurez. Ya comienza a esperar en Él. Y dice Él, y más que en un lugar, pero en Salmos dice, estad quietos y conoced que soy Dios. También dice en Isaías, pero no me acuerdo dónde. Pero ahí dice también, estad quietos. Y no estamos quietos, siempre, no, tienes que hacer algo. ¿Por qué tienes que hacer algo? A veces es bueno callarte a hacer nada y espera en Él. Tenlo por seguro, Él va a obrar. Pero nosotros muchas veces no perseveramos en la oración. Y no perseveramos, es difícil. Alguien te dice, oh, es muy fácil orar. Oh, hermanos, una cosa. Si tú quieres orar en el Espíritu, tú quieres orar como se debe, no es fácil. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo también te va a atacar. El enemigo te va a atacar. ¿Ok? Tenlo por seguro. Por eso dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero para someterse a Dios es otra cosa. Y después vemos también la oración intercesora. Es la columna vertebral de la iglesia. Pues imagina una persona sin columna vertebral, no puede estar parada, queda como gelatina. O se hace daño en un accidente y queda paralizada, no se puede mover. ¿Qué es la columna vertebral de la iglesia? La oración, hermanos. No la Biblia, no, la Biblia es la luz de la iglesia. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Pero ¿cómo me voy a parar si no tengo columna vertebral? La oración. La oración es para un cristiano como el aire para un cuerpo. Trata de no comer, tú puedes durar una semana o dos. Trata de no beber agua, tú duras 3, 4 días. A ver cuánto tiempo dura sin aire. Hablando de minutos, ¿verdad? La oración es el aire. Cuando estamos respirando, nos da las fuerzas. Y por eso dice, súplica por todos los santos. La oración intercesora, hermano. La oración intercesora entre el pueblo de Dios, hermanos, es lo que permite la iglesia estar de pie, está firme, como dice aquí, está pues firmes. No puedo estar firme ni con la armadura de Dios, si no oro y si no oramos los unos por los otros. Por eso dice Santiago en capítulo 5, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros.
Traga tu orgullo. Hiciste algo mal contra alguien aquí, confiésalo. Discúlpate con él o con ella. Echa a un lado tu orgullo y tu soberbia, no sirve para nada. Tú sabes que hiciste algo mal, humíllate delante de un hermano o una hermana y ve y dile, I'm sorry, perdóname, hice mal. Y después dice, y orad unos por otros. ¿Por qué? Para que seáis sanados. Hay muchos soldados heridos. Tenemos que orar los unos por los otros, confesar. Cuando confesamos, Él nos perdona, Él nos limpia. Pero también cuando oramos los unos por los otros, es como somos paramédicos. Estamos orando uno por otro. ¿Sabe? Todas las guerras tienen los paramédicos. Ellos van y atienden a los heridos. Cuando tú estás orando por tu hermano en Cristo, en vez de estar dándole patadas cuando está caído, ore por él, ayúdale. Oremos los unos por los otros y la iglesia será más fortalecida. Si hay 100 personas orando por mí, yo creo que es mejor que yo nada más orando por mí. Y si todos estamos orando unos por los otros, la iglesia será fortalecida y sanada. Eso es lo que dice aquí, hermanos. Entonces la oración intercesora es la columna vertebral de la iglesia. No podemos seguir adelante. Y como dice en muchos lugares, estad pues firmes. Y no podemos estar firmes si no oramos. Y en la conclusión de todo eso, el tiempo se acaba, ¿verdad? Primero, hermanos, Dios no quiere la mediocridad en nuestra relación con Él, ni en nuestras oraciones. Si tú quieres hacer oraciones médicas, ora 1 minuto por día, tal vez es mejor que muchos ni oran. Si tú quieres orar y quieres tener relación con el Señor, Él no quiere mediocridad, hermanos. Él quiere algo de buena calidad. Y no somos iguales. Cuando tú vas a un restaurante, ¿tú quieres servicio mediocre o tú quieres un buen servicio? Tú quieres una buena comida. Tú quieres un buen ambiente. Estás pagando. Y si tú vas a un lugar como donde hay buena comida, puede ser como Longhorns o Olive Garden, tú no estás esperando McDonald's. Tú estás pagando más. Y tú quieres algo mejor. Y cuando tú ordenas una carne, dice quiero media y llega quemada, ¿qué pasa? Trae la queja. ¿Y qué pasa cuando tus oraciones están quemadas delante de Dios? ¿Qué pasa cuando hay mediocridad en tu servicio, en tu oración, en tu relación con Él? ¿Cree que Él está contento? ¿Por qué es que en mi vida yo no quiero que nadie me trate con mediocridad, pero yo sí con el Señor, así le trato? Es lo que está diciendo aquí. Y no toda oración, es una conclusión, es en el Espíritu. Hay oraciones emotivas, oraciones de corazón, pero no del Espíritu. Y tú puedes orar de corazón y no de Espíritu. Déjame mostrarle en Proverbios 28, bien rápido, porque el tiempo siempre no nos deja hacer todo lo que tenemos que hacer, pero usted mira conmigo, ¿ok? Y dice aquí, primero, dice aquí en 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, ¿ok? Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo puedo yo apartar de mis pecados? Confesándolos y leer la Biblia a saber cómo debo de vivir, ¿verdad o no? Ahora usted mira aquí en versículo 26 del mismo capítulo 28. El que confía en su propio corazón es necio. Y tú puedes orar con tu corazón y seguir siendo necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Por qué repetimos lo mismo siempre? Pero estoy orando con mi corazón. Porque no estás orando según las Escrituras. Tu vida no concuerda con tu oración. Y Dios ve todo eso. Y tú eres necio. Porque en realidad lo que está diciendo ahí es pura emoción. Estás orando, estás chillando, llorando. Y hasta dice el Señor a Malaquías, otra vez viene a cubrir el altar con tus lágrimas.
no la aceptaré. Ellos estaban viviendo en adulterio, eran todos descarados, en capítulo 2 de Malaquías. No me diga porque tú ores, tú estás bien. ¿Ok? Entonces vemos también que la oración genuina y perseverante puede ser muy difícil. Es difícil orar sinceramente con perseverancia. No es fácil. Y a veces angustiosa. Es duro. Es lucha. Es cuando tú estás luchando más. Es en la oración. Tú no estás luchando escuchando un CD o una música en su iPad o donde sea, música cristiana. Tú no estás batallando sentando aquí escuchando un sermón. Pero cuando tú te pones a orar, de veras orar, ahora estás entrando en el campo de batalla. Ahora sí estás confrontando al enemigo cara a cara. No me digas que tú eres un soldado si ni siquiera eres capaz de orar unos minutos por día. Yo voy a decir aquí, y mira, Daniel 10, bien rápido, Daniel capítulo 10 del Antiguo Testamento. Porque usted ve, estoy yendo nuevo y antiguo, eso es nada nuevo, hermanos. En Daniel capítulo 10, él oró por 3 semanas. No es que ayunó completamente, dejó de beber, nada más bebió agua y comió nada deleitoso. Y Daniel dice en capítulo 10, en su testimonio, es lo que él dice. Dice aquí, versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. ¿Sí ves? La oración a veces, hermano, angustia a uno, es aflicción. Afligido por espacio de 3 semanas. Estaba orando en aflicción. La oración no siempre es gozosa, es una guerra. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y usted sigue leyendo, no tengo tiempo para explicar todo. Viene Daniel, el ángel Gabriel, él explica, desde que tú empezaste a orar, tu oración fue oída, pero él batalló 3 semanas para llegar a Daniel, porque había fuerzas espirituales. Y no lo dejaban hasta que Miguel, el arcángel, llegó y le ayudó, y él pudo llegar a Daniel. ¿Y qué está diciendo Efesios? Que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes celestiales, huestes en lugares celestes. A veces parece que se tarda, pero hay una guerra. El diablo no quiere tu oración contestada. Tienes que perseverar. Daniel oró 3 semanas y Dios le contestó. Muchos de nosotros 3 días y ya nos cansamos. Hay que perseverar. Y vemos entonces aquí que la oración genuina. Lucas, usted puede buscar. Cristo oró con agonía. Hasta comenzó a sangrar gotas de sangre. ¿Usted cree que era una oración placentera? No. ¿Usted cree que Daniel oró? Estaba afligido por 3 semanas. Cristo en dolor, en agonía. ¿Usted alguna vez ha sudado sangre? Yo no. Imagina usted el dolor y agonía que nuestro Señor experimentó en su oración. Y también tenemos Marcos. Para nosotros, ¿qué dice Marcos 14? Francamente, tengo memorizado en inglés, tengo que aprender a memorizarlo en español, pero tengo ya más de 20 años memorizado Y ore por mí porque yo estoy tratando de memorizar todo en español, los versículos que aprendí en inglés entre los años. Y eso es uno de ellos. Pero en 14:38, ¿qué dice el Señor? Velad y orad. No es la misma cosa. Tu vela es una cosa, orar es otra. Para que no entréis en tentación. El espíritu, que es en tu corazón, tu espíritu, a la verdad está dispuesto. Pero la carne es débil. ¿No es lo que pasa con nosotros? Yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero orar toda la mañana. Y tú oras un día o 2 y ya que dejas de orar. Y hay que volver a empezar. Es una lucha, le digo. No es fácil. Es una guerra espiritual. Velad y orad, dice él. ¿Por qué?
Pues en tu espíritu tú quieres, pero en tu carne hay debilidad. Yo creo que todos aquí, yo me incluyo, podemos decir, es así conmigo también. Pero el Señor no dijo, velad y lee la Biblia. Lee la Biblia, está bien. Escucha música cristiana, sermones en YouTube. Oh, eso está muy bien. Pero apaga tu YouTube, apaga tu música, cierra tu Biblia y ponte a orar. A ver qué tan fácil es. Hablo por experiencia, mis hermanos. Yo personalmente encuentro más fácil estudiar mi Biblia que orar. Los dos son importantes. ¿Por qué nada más yo tengo tendencia a leer la Biblia? Porque orar, el enemigo no quiere que tú ores. Es una guerra espiritual. Y por fin, la oración de intercesión es la forma en que los soldados del ejército del Señor se cuidan unos a otros. No hay mejor manera que ustedes me pueden bendecir. ¿Usted cree que yo estoy aquí por mi sueldo? ¿Cuántos años he tenido que predicar y no que me puedan pagar? Ustedes no tienen la idea las cosas que ha pasado en el pasado. Pero ¿cómo les voy a decir? Lo más que ustedes pueden dar no es dinero. A mí sí necesitamos. Pero eso no. Lo que yo más deseo de ustedes, que oren por mí. Y si ustedes de veras conocen bien la Biblia, hasta lo más que puede ser de su pastor, no tanto que predique, también es importante que él ore por nosotros. La oración intercesora. Eso es lo que nos dará las fuerzas para seguir adelante. Y yo voy a decir aquí, yo anhelo más sus oraciones que sus dólares. Si usted no tiene dinero, bueno, ni modo. Pero tienes una boca, tienes un corazón, ponte a orar por mí. Ore por esta iglesia, ore por tus hermanos. Porque eso es de que se trata esa guerra. ¿Ok? Tú eres un soldado, actúa como uno. Debe ser chillón, cobarde, correr. Y la armadura de Dios no tiene nada para la espalda, porque no es para los cobardes, es para los que pelean espiritualmente. Y sabe, después del diablo, el peor enemigo que yo tengo soy yo. Yo soy mi propio enemigo muchas veces. Mi carne, mis deseos, mi terquedad, mis caprichos, mi corazón. Es mi peor enemigo después del diablo. Tengo que confesar. Ore por mí, que Dios me libera de estas cosas, así como yo oro por ustedes. Porque la verdad, hermanos, sin la oración intercesora, ¿qué estamos haciendo aquí? Como dijo A.W. Tozer, el Señor puede quitar su Espíritu Santo y seguimos como nada y nos damos cuenta. Yo no necesito el Espíritu Santo para quejar, para murmurar y chillar, para chismear, para hablar mal de mi hermano, para hablar mal de mi vida, pobre yo, mi pity party, como dice en inglés, fiesta de la... No necesito el Espíritu Santo para eso, pero para orar, para buscar su bien, para soportarlos, para tener paciencia con cada uno de ustedes, como ustedes conmigo. ¿Sabe qué? Necesitamos el Espíritu Santo. Piénsalo. Vamos a poner de pies, por favor. Si alguien aquí quiere recibir a Cristo, o tal vez dice, yo no he orado suficientemente, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero orar más. Pase a orar, pide al Señor. Expone tu carga, tus inquietudes, tu dolor a Él. Echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. Si alguien aquí sabe que hay bautismo en la noche, pues habla conmigo ahora. Pase aquí enfrente. Usted puede ser bautizado esta tarde. Todo está con usted. Nadie te va a obligar a hacer nada. Voy a pedir, vamos a cantar el himno. Voy a orar y después vamos a cantar un himno. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por ser tan bueno con nosotros. Gracias Padre por tu amor. Y gracias por tu palabra que es muy clara, Señor. No podemos deber discutir contra ella. Tu palabra es tu palabra y lo que dice, dice. El problema no está con tu palabra, está con nosotros. Nosotros muchas veces no nos gusta lo que dice y no queremos cumplir con ella. Yo me incluyo, Señor. Yo confieso
Yo soy caprichoso a veces, soy terco, Señor, perdóname. Y cualquier otro aquí en esta iglesia que siente lo mismo, Señor, tú conoces cada corazón y tú estás dispuesto a perdonar. También te pedimos por ese servicio en la noche del bautismo, bendice a los candidatos. Y si alguien más desea hacerlo, toque su corazón ahora. Padre, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.